Hola, mi nombre es Osvaldo Muñoz, soy terapeuta del Centro Integral de Psicología y el día de hoy voy a hablarte de las 3 cosas más extrañas que he escuchado en consulta. Y antes de que pongas el grito en el cielo y comiences a pensar que soy una persona poco ética o poco profesional, déjame decirte que tengo por escrito el permiso para compartir estas 3 anécdotas. Además, no quiero que pienses que esto es mero chisme. Después de contarte estas extrañas historias, quiero compartir también las conclusiones a las que he llegado y me gustaría mucho saber cuáles son las conclusiones a las que tú llegarías después de escuchar esto. Para continuar, debo decirte que estas historias han llamado mucho mi atención, no por lo que refirieron los clientes en sí, es más, ni siquiera tiene que ver con los casos de mis expacientes, sino algunas de las cosas que algunos profesionales les dijeron a ellos previos a venir a consulta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que las cosas más extrañas que he escuchado en consulta no tienen nada que ver con la historia personal de mis clientes, sino con lo que los previos psicólogos les dijeron sobre sus casos. Así que empecemos. Tuve un paciente con dificultades para salir de casa, para estar en espacios abiertos por sí misma. No podía ir al súper, para trabajar era algo complicado, pero tuvo la suerte de poder trabajar en casa. Cuando salía debía de ir acompañada de su esposo, el celular al 100% de la carga. De lo contrario, experimentaba invariablemente fuertes ataques de pánico. Si quieres ponerle un típico diagnóstico, podríamos decir que era un caso de agorafobia. Recuerdo que en ese momento estábamos dando un taller sobre el tratamiento para la ansiedad, ataques de pánico y distintos casos de ansiedad. Recuerdo también que la paciente me habló porque quería formar parte de ese taller, pero no podía formar parte de él porque no era estudiante de psicología. Ella pedía de favor que quería formar parte del taller porque estaba harta ya de vivir con estos ataques de ansiedad y que los 2 o 3 años de terapia que llevaba ya no estaban dando resultados. Cuando le sugerí que lo ideal era que llevar un tratamiento psicológico, posiblemente con otro terapeuta, me dijo que no estaba dispuesta a volver a iniciar su proceso de terapia porque ella ya sabía por qué tenía ansiedad y que no quería pasar otros 2 o 3 años con otro terapeuta para que llegaran a la misma conclusión. Recuerdo que no entendía muy bien lo que me quería decir y la cité al consultorio en una consulta completamente gratuita porque quería darle una nueva perspectiva. Pues resulta que el motivo de ansiedad de la paciente, según su antiguo terapeuta, era porque su mamá, al estar embarazada de ella, un día salió de su casa y al momento de cruzar la calle, un auto pasó muy cerca de ella. Y obviamente se asustó, imagínate, casi la atropellan estando embarazada. Entonces lo que ocurrió fue que el miedo a través del cordón umbilical pasó toda esa ansiedad al feto. Así es, el miedo de la mamá por ser atropellada se lo transmitió al feto. Según el antiguo terapeuta, esto se comprobaba porque al momento de nacer la paciente, 40 años atrás, la madre tuvo dificultades al momento del nacimiento de su hija. ¿Por qué? Pues porque obviamente el feto tenía muchísimo miedo de estar fuera del útero, dada la experiencia traumática previa. Y según el terapeuta, esto fue creciendo y creciendo a través del tiempo, por lo tanto, allí nació su agorafobia. El miedo se transmite a través del cordón umbilical hasta llegar al feto. Y como podrás comprender, si esa es tu concepción de un problema de ansiedad, bastante extraña diría yo, imagínate lo extraña que sería la terapia. Y bueno, pues a final de cuentas le explicamos a la paciente que así no es como nacen ni se mantienen los problemas de ansiedad y recuerdo que llevamos un tratamiento cognitivo-conductual convencional con la terapia de exposición como técnica principal del caso. Que por cierto te dejo aquí un video donde hablamos sobre cuáles son las mejores terapias o tratamientos para la ansiedad. Ahora, tú podrías pensar que este tipo de concepción de la ansiedad o de los problemas de la vida que se pasan a través del feto es vieja y anticuada. Pero déjame decirte lo que acabo de encontrarme en el maravilloso Facebook hace apenas unos días. Como puedes ver aquí en tu imagen, hay un artículo que dice que lo que ocurre en tu feto a partir de la semana 22 puede estar impidiendo que logres manifestar la abundancia. Esto que está aquí arriba es algo que dice el artículo, te lo voy a leer, dice: el no conseguir la abundancia que deseas o la prosperidad económica que siempre has soñado no es culpa de la sociedad, la economía o la vida difícil que te haya tocado vivir, ni siquiera la posible falta de estudios o haber nacido en una familia de pocos recursos.
Nada de esto es realmente la causa ni tiene la culpa. Lo que ocurre a partir de la semana 22 en el vientre de tu madre es crucial para impedirte, quizá de por vida, lograr la abundancia económica que deseas e incluso cualquier otra cosa que te propongas. El problema es que son pocos los que creen y lo entienden, pues claro, ¿no? Porque la información que existe al respecto es confusa e incompleta. Buenísima, buenísimo. Pues ahora resulta que también lo que pasa en el feto decidirá si tienes abundancia económica o no. Bueno, pasemos al segundo caso. Por cierto, puedes comprarme un café abajo. El segundo caso era de una persona que sufría también ataques de pánico en distintas situaciones, también relacionadas con salir de casa. Si gustas ponerle un diagnóstico, podríamos decir que era un caso más de agorafobia. La paciente, recuerdo que reportaba que había acudido varios años a terapia y el terapeuta le dijo que tenía problemas cardíacos debido a traumas de la infancia. Desde ahí uno pensaría que si son problemas cardíacos, quien debería de atender un caso así, pues obviamente es un médico, ¿verdad? Un cardiólogo, ¿no? Pues no. Según el terapeuta, para resolver este caso se necesitaban bailes en la madrugada, baños de lechuga, leer un libro y mirar una foto. Sí. Pues resulta que la terapia fue inscribirse en una terapia grupal que tenía este terapeuta, obviamente allí en su casa, y bailar fuertemente mientras el sol nacía. Ni siquiera les enseñaba coreografía, solamente tenían que bailar con todas sus fuerzas en el techo de la casa del terapeuta mientras el sol iba saliendo. ¿Por qué? No tengo la menor idea. También debía hacerse baños de lechuga, literal, tomar una lechuga, partirla, hervirla, enfriar el agua o echarle agua fría y bañarse con esa agua, y si se metía en un estanque, mejor. ¿Por qué? Tampoco sé. Obviamente, como esta terapia no estaba dando ningún tipo de resultados, entonces el terapeuta le dijo: te voy a vender mi libro. Ni siquiera se lo regaló, le vendió un libro. Le dijo que lo leyera, y cuando la paciente estuviera experimentando un fuerte ataque de pánico, lo que tenía que hacer la paciente era irse a la última página del libro donde sale la foto del autor y mirar la foto del terapeuta. Literal, así, mirar la foto. Verle a los ojos profundamente. Nunca pude tener en mis manos ese libro porque la señora eventualmente se sintió mal, ofendida, engañada y tiró todas esas cosas, pero pues eso era la terapia. Entonces, pues ahí tienes, ver una foto se supone que tendría un efecto prácticamente mágico, porque el terapeuta a través de su foto iba a ayudar a la paciente a controlar sus ataques de pánico. Bueno, el resultado pues obviamente no fue para nada favorable. Los problemas de ansiedad fueron creciendo y creciendo. Esto también me recuerda a los típicos casos de terapias eclécticas, de eclecticismo, ¿no? Y te dejo aquí un video en donde hablamos precisamente de ese tipo de prácticas del eclecticismo. Al final, en este caso, el tratamiento conductual con ayuda médica, psiquiatra, fue el tratamiento a seguir. Y bueno, pues pasaremos ahora a la historia número 3 de esas historias tan extrañas que he llegado a escuchar en persona. En este caso es una persona que tenía pensamientos muy difíciles de controlar. Este sería un caso muy evidente de cuando el terapeuta se fija en el contenido del pensamiento y no del pensamiento en sí como fenómeno psicológico, y del efecto que tienen en sí los pensamientos. Pero bueno, permítanme exponerlo de esta manera. El paciente tenía pensamientos muy difíciles de controlar, tendía mucho a rumiar o sobrepensar las cosas, y eran pensamientos que pues, le hacían sentirse muy mal y muy ansioso. Y como estos pensamientos eran de índole sexual, dificultaba el acto sexual mismo. A veces no tenía erecciones por la ansiedad o no podía mantener la erección durante el acto. Y como es de esperarse, cuando tenía la oportunidad de tener un encuentro sexual, desde el momento en que se dirigían al lugar o que se acercaba la fecha, comenzaba esta persona a experimentar duda, ansiedad, que iba incrementándose conforme se acercaba el momento. Naturalmente acudió a terapia y acudió con un psicoanalista de la localidad, y después de varias sesiones, el terapeuta le dijo que era muy probable que era homosexual y que no lo sabía. El paciente le dijo en reiteradas ocasiones que no se sentía así,
que siempre le habían gustado a las mujeres y que no sentía ningún tipo de atracción sexual por los hombres. Y obviamente el terapeuta le dijo que era muy probable que estuviera reprimiendo esos deseos sexuales por no ser bien vistos por la sociedad, etcétera, etcétera. Como es de esperarse también, estas palabras del terapeuta incrementaron muchísimo la rumia y la ansiedad en el paciente, al grado incluso de dudar de su sexualidad. Y obviamente este comentario o interpretación del terapeuta tuvieron un efecto muy, pero muy negativo en la vida de la persona. ¿Creen ustedes que sea terapéutico o ético hacer este tipo de comentarios en terapia? ¿Acaso el terapeuta consideraba que este comentario iba a reducir la rumia, la preocupación o la ansiedad? Pero bueno, este caso se abordó con técnicas de relajación, técnicas de respiración y exposición para aproximaciones sucesivas. Y pues ahí tienes las 3 historias más extrañas que yo he escuchado en consulta. Uno, que el miedo de la mamá se transfirió al feto, provocando un trastorno de ansiedad en la vida adulta de la persona. Dos, que puedes hacerte baños de lechuga y superar tu problema de ansiedad. Y tres, que los problemas sexuales y la ansiedad te convierten en homosexual. Los terapeutas no somos perfectos. Todos cometemos errores. Todos podemos llegar a hacer un comentario incómodo. O podemos hacer hipótesis del caso que al final no resultan claros o útiles para hacer una intervención terapéutica. Y todo eso se puede corregir. Pero lo que convierten a estos comentarios en terapia verdaderamente en extraños es la concepción de lo psicológico que tienen algunos terapeutas. ¿Qué tiene que ver una foto con la ansiedad? ¿O ver una foto de tu terapeuta con la ansiedad? ¿Qué efecto se supone que tendría el bañarme en agua de lechuga? Si una persona no puede mantener una erección por estar rumiando, eso lo vuelve en homosexual. ¿Y cuál se supondría que es la terapia? Ahora, estas intervenciones y comentarios, la verdad es que tuvieron un efecto muy negativo en los clientes, en los pacientes. Los pacientes salieron peor de a cómo llegaron. Y son típicos casos de iatrogenia en psicología. Tengo que subrayar una vez más que esto no es una crítica a los terapeutas en sí. A lo mejor eso les enseñaron en la escuela. Es una crítica a esos modelos terapéuticos que no están basados en ningún tipo de evidencia. Entonces, eso de que todas las terapias funcionan igual, que todas valen lo mismo, sencillamente es falso. No es cierto que todas las explicaciones cuentan o valen lo mismo. Lo que sí es cierto es que una práctica tan descuidada puede producir daños en los clientes. Así que si tú vas a terapia y tu terapeuta comienza a decir cosas extrañas y te empieza a pedir que hagas cosas que para ti son extrañas también y ni siquiera sientes ningún tipo de mejoría, lo ideal es que salgas corriendo de ahí, ¿no? También te invito, aunque no es tu responsabilidad, pero pues te invito a que conozcas cuáles son esos tratamientos que sí han mostrado ser efectivos o que han mostrado ayudar a una gran cantidad de personas. Aquí te dejo cuáles son las mejores terapias para la depresión también. Ahí. Y a los psicólogos, sobre todo a los estudiantes, los invito a que se capaciten en terapias que han mostrado ser efectivas y a que no se dejen llevar por estas ideas extrañas, místicas, ritualísticas o pseudocientíficas. Entonces ahí están las 3 cosas más extrañas que he escuchado en consulta, que nada tienen que ver con los pacientes, de hecho. Sin duda, los psicólogos tenemos mucho trabajo por hacer y muchas cosas que resolver. Hasta aquí llega el video de hoy. Te invito a que hagas algún comentario. Si quieres contar alguna anécdota, está bien, si no, no pasa nada. Te invito a que lo compartas. De momento me despido y te deseo un lindo día. Bye. ¿Cómo me despido? Chao. Te dice como comentar, suscribir eso. Uh-huh. Hasta aquí el video de hoy. Si quieres compartir alguna experiencia o algo, siéntete libre de hacerlo en los comentarios. Si no, se respeta también.